Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un saludo especial también para aquellas personas que nos siguen y nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el fin. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en ese segmento maravilloso de cada semana, pues aprendemos de esas vivencias que tiene Rocío, más que todo esas vivencias que tenemos cada uno de nosotros, y esto es lo que nos pone siempre adelante, nos pone siempre en esa comunicación con el Padre. Afortunadamente, no importa las dudas que nosotros tengamos, Él siempre está listo para escucharnos y para, digamos, hacer cumplir sus promesas. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Jorge. Estoy agradecida con Dios. Le comentaba a Jorge por la vida de Jorge, agradecida por este segmento, agradecida. Solamente gratitud por cada uno de ustedes. Y orando también por cada uno de ustedes, radioescuchas, porque Dios ha puesto en nuestro corazón el poder compartir, como bien decía Jorge, cada vivencia. En mi caso, en un segmento, un café con Jesús, cuando tú tomas un café con un amigo, le platicas, ¿verdad? Todo lo que estás pasando, le pides una ayuda y ese es un café con Jesús. Es platicar con ustedes aquí tomando un cafecito, un agua, un té, a donde vayan, poder platicar con ustedes y siendo el invitado principal nuestro Señor Jesús, lo que Dios ha hablado en mi corazón y lo que quiero compartir con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios y siempre pido a Dios, oro a Dios antes de empezar, oro a Dios diciéndole que sea Él el que use a esta sierva, use su boca para poder hablar esa palabra a través de mis vivencias, que yo creo que tú también has pasado algunas vivencias como la que hoy voy a platicar. La semana pasada, si recuerdan, hablamos de la pereza. Y hablando de la pereza, encontré que otro de los vicios, se puede decir, un vicio de un mal, es la ociosidad. Y vi que se han hecho estudios, muchos de estos estudiantes en Estados Unidos hizo este estudio, que han matado y que han hecho mucha maldad a la comunidad, ha sido porque son gente ociosa, son jóvenes ociosos que no tienen nada que hacer y tienen una mente ocupada en hacer el mal. Y pues una mente que está sin hacer nada es presa fácil para el enemigo, es presa fácil para el enemigo. Entonces, el día de hoy, nuestro tema, el que vamos a hablar, se llama así: una mente desocupada es taller del enemigo. Y busqué qué es el taller, y un taller es un proceso planificado y estructurado. Cuando nosotros estamos con una mente desocupada, le damos parte, acceso al enemigo a que él planifique y estructure de qué manera puede entrar en nuestra mente para afectarnos y hacernos daño, no solamente a nosotros, sino una mente desocupada hace daño, no físicamente, emocionalmente, pero lo más importante, espiritualmente, y así mismo es una esfera donde también hacemos daño a los demás. Así que, perdón, así como les decía, estos jóvenes se ha estudiado que por esa ociosidad han llegado, esa mente que está desocupado, a ser cautivos de la trampa de Satanás, y Satanás los ha utilizado poniendo en su mente, en su pensamiento y en su corazón ideas donde ellos han llevado a cabo esas ideas accionando, pues matando. También buscando decía que la mayoría de los ociosos son tantas horas las que tienen en ociosidades ocupados, que si se juntaran todas esas horas, se podría decir que lograrían terminar la universidad. ¿Se imagina? O sea, esto me impresionó. Si se juntaran todas esas horas de ociosidad, podrían estas personas en ociosidad, podrían terminar una universidad. Dice que aprovechar nuestros tiempos, ¿verdad?
La palabra de Dios dice, aprovecha los tiempos en Efesios 5:16 porque los días son malos. ¿Cómo aprovechamos los tiempos? Es otra de las preguntas. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer o estamos en un vicio o en un hábito que es un hábito malo que nos está llevando a una ociosidad? La pereza es diferente, un poco diferente, es parte de la ociosidad, ¿verdad? Y pues bueno, ahorita vamos a hablar de la palabra, que es la más importante y la que nos enfocamos en este momento, pero quiero decirles que es ociosidad. Y vamos a hablar en cualquier diccionario, lo pueden encontrar de la lengua española, y dice que es pausar para el descanso en el trabajo, tener un tiempo libre con que cuenta una persona. O es el estado improductivo o inactividad de una persona sin obligación que cumplir, desocupado, que malgasta su tiempo. En sí, es alguien desocupado que no tiene nada que hacer. El perezoso tenía flojera. En latín decíamos que se llama flojera, pero aquí dice que está desocupado, que no tiene nada que hacer. Es un tiempo en el que el tiempo está desocupado. Fíjense, decíamos que podía haber terminado la carrera en un año ese ocioso de tantas horas. El tiempo no vuelve atrás, el tiempo no se vuelve no es acumulativo, lo pierdes, ya no hay más, ¿verdad? Entonces, como vemos, es malgastar el tiempo y dice que tomamos en cuenta nuestros tiempos y más que hoy los tiempos hay días malos, ¿verdad? Y también como les dije, si nosotros no ocupamos en una mente de Cristo, una mente sana, una mente que piensa en todo lo bueno, todo lo santo, entonces, ¿en qué vamos a estar pensando? Cuando tú estás desocupado, no sé si ha pasado, están piense y piense más las mujeres que vamos a hacer mañana, pasado, un montón de ideas en la cabeza. Imagínense si estamos mucho tiempo en ociosidad, o sea, en un estado inactivo, porque la ociosidad es un estado inactivo, donde no se trabaja, no se hace nada, con las manos cruzadas. Hablábamos en Proverbios que decía que el perezoso estaba durmiendo, con las manos cruzadas, descansando. ¿Qué haré hoy? Aquellos que no trabajan porque no tienen una obligación, entonces dicen, ¿qué haré hoy? Y sin dar se empieza a hacer un vicio. Bueno, así que es importante, por eso puse que es una mente desocupada, es una mente que le da pauta es el taller del diablo. Y un taller, ¿por qué? Porque el diablo empieza a planear qué va a hacer con tu vida. Estábamos iniciando diciendo con estos jóvenes, ¿verdad? Que cómo han desperdiciado su vida y todo lo que conlleva, y más ahorita que la ociosidad está a lo que da, porque muchos jóvenes están acostumbrados a vivir esa juventud sin hacer nada, que todo sea fácil, ¿verdad? Pues ahorita hablaremos más de eso, pero el versículo que vamos a ver hoy van a ser dos, pero uno de los que les voy a dar, bueno, van a ser varios, uno de los que les voy a dar está en Eclesiastés 33:28 y dice, pon a tu esclavo a trabajar para que no esté ocioso, pues la ociosidad trae muchos males. ¿Qué nos trae la ociosidad? Muchos males. Males que afectan a nuestras vidas y que después se vuelven vicios porque están buscando en qué ocuparse. Cuando estaba Adán y Eva, se supone que tenían que estar labrando, haciendo su trabajo, una ocupación, pero no sabemos, la Biblia no dice qué estaba haciendo Eva. Al estar, me imagino, desocupada, eh, vino la serpiente y empezó a meter cizaña. ¿Y qué fue lo que cayó? Cayó en pecado Eva. ¿Por qué? Porque su mente estaba desocupada, no estaba haciendo algo, entonces pues cayó. Así que quiero hablarles hoy de alguien que también por la ociosidad cayó en pecado y que nos habla en la Biblia en segunda de Samuel 11,
Voy a leerles del el versículo 2 al versículo 4, parte A. Pero dice que en esta época, como sabemos, David fue ungido desde muy pequeño, ¿verdad? Y él fue rey. Y siendo rey, él tenía que salir. Los reyes, empieza así, dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Antes de esto, en este contexto, David tenía que salir a la guerra. Era una obligación de los reyes. ¿Pero qué hizo David? Vamos a leer qué es lo que hizo David. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. De ahí vamos a empezar. Fíjense, dice que al caer la tarde se levantó. O sea que David estaba durmiendo. ¿Cuál era la obligación de los reyes en este tiempo? Es que tenían que salir a la guerra. Pero ¿qué hizo David? En vez de salir a la guerra, fue y se durmió, porque aquí dice que al caer la tarde, él se levantó. O sea que estaba dormido o quizás estaba solamente acostado, no dice qué está haciendo, pero aquí estamos viendo un inicio de ociosidad, es que no está haciendo nada, ¿verdad? Que no está teniendo un propósito y que no está teniendo ese tiempo de provecho. Y dice que subió a su techo y andaba ahí sobre el techo, ¿verdad? Andaba paseando, que él paseaba. Igual quiere decir que estaba desocupado, ¿verdad? Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora yo me pregunto, esa mujer que se estaba bañando, ¿qué hacía bañándose arriba en la azotea? Lo que es para nosotros. En la actualidad no creo que alguna mujer ahora se bañe en la azotea, que lo vean todos, ¿verdad? Pero yo creo que en ese tiempo puede ser, pero ¿qué hacía ella también, no? Me imagino que también no tenía algo que hacer y dijo, pues si ya era tarde, pues me meto a bañar. ¿Qué pienso, no? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, se llama Betsabé. Y entonces David durmió con ella. Aquí vemos que David se acostó con esta mujer Betsabé, durmió con ella. ¿Por qué? Porque estaba sin hacer nada, estaba desocupado, no estaba cumpliendo el trabajo que tenía, el propósito que él tenía como rey de ir a estar a la guerra. Entonces, aquí habla de que cuando nosotros estamos desocupados, estamos sin hacer algo de provecho, nuestra mente empieza a ocupar de alguna manera de cómo nos podemos ocupar y podemos caer, como dice aquí la palabra en Eclesiastés, la ociosidad trae muchos males. ¿Cuál es el mal que trajo él? Podría ser lo que ahorita actualmente es la pornografía. Cuántos jóvenes o cuántos adultos o cuánta gente cuando no tiene el tiempo que empiezan a ver pornografía, ¿verdad? Podían o adulterar o no sé cuántas cosas podían ver. Ese es un mal, ¿verdad? Es un mal que nos atañe a aquellos que pues entra el pecado a través de los ojos, ¿verdad? Y pues a través de él entró ese pecado, quizás la lujuria, el deseo de tenerla, pero como tenía la autoridad de ser un rey, pues mandó y ¿qué hizo? Tuvo relaciones con ella. Pero no todo esto quedó así, porque al tener relaciones con ella, era ella esposa de uno de sus, con los que trabajaba en el ejército, y cuando ella le dijo después que había quedado embarazada, él tuvo que tener alguna estrategia para que el esposo, y que el esposo no estaba con ella, ya tenía tiempo en la guerra, el esposo se iba a dar cuenta, iba a decir de quién es ese hijo. Entonces, ¿qué hizo David? Empezó a maquinar en sus pensamientos, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, pues lo mandó a que fuera al frente de la guerra para que muriera y entonces se quitara ese pesar, ¿verdad? Hasta que después, pues murió este hombre y entonces la mujer se fue con él y se casaron y tuvieron un hijo, ¿verdad? Pero después a Natán, uno de los profetas, fue a decirle, lo confrontó a través de su pecado.
Así que una de las consecuencias cuando todo lo que nosotros hacemos siempre sale a la luz, dice la palabra de Dios, una de las consecuencias de esa ociosidad de ambos, pero también de David, el no trabajar, el estar en esos vicios que te digo que caen, fue murió ese hijo que tuvieron juntos. Y no solamente eso, el Señor le dijo a través del profeta que iba a haber muerte a espada en sus generaciones. Y así fue. Una de sus hijas fue violada por su propio hermano y otro hermano mandó a matar, mató a ese hermano que la había violado. Imagínense cuánto dolor para David, pero él sabía que había pecado. Claro que David se arrepintió, en el Salmo 51 nos habla de este salmo que él escribió a través de estos tiempos, ¿verdad? Pero él se arrepintió, pero la consecuencia estaba. La consecuencia de la maldad está siempre al acecho, porque es algo que nosotros, es el fruto de que nosotros hemos tenido. Cuando nosotros estamos de ociosos, llevamos a que esta ociosidad nos lleve a la muerte o nos lleve a pecar o nos lleve, como dice también la palabra, que aquel que no trabaja no come, ¿verdad? Pero aquí yo quiero hablarles de lo preocupante que es no tener un tiempo, un propósito, una meta, un diseño que Dios nos dio para hacer algo, porque nos lleva a, como yo les dije al principio, a estos jóvenes que perdón, que han matado o aquí a estos mismos, ¿verdad? Otra de las cosas que quiero compartirles, que en Ezequiel 16:49 dice que la maldad de Sodoma abandonó, tenía abundancia de ociosidad. Y por la abundancia de ociosidad que hizo el Señor, dice que los quitó porque había mucha maldad, había abominación. Cuando una mente está ociosa, estos pensamientos se ocupan en cosas, en vez de ser buenas, pueden ser malas. También en el libro de Jueces nos dice que muchos hombres había ociosos. Y en Jueces 9:45 nos dice que muchos de estos hombres ociosos, Abimelech los tomó porque eran ociosos y vagabundos, estaban desocupados, y los tomó para que fueran a matar a los hermanos hijos de Jerobal, a 70 hombres. Así que podemos ver que la ociosidad no solamente es ay, bueno, no hago nada, ¿verdad? Ya mañana lo hago, sino nos puede llevar a ocasionar cosas más fuertes como esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente como estos hombres que están tan desocupados, que están vagando, que no tienen nada que hacer, que qué es lo que hacen, te pago y ve a matar. Ah, pues sí, no estoy haciendo nada, pues lo voy a hacer. ¿Cuántos de aquí, a través de la ociosidad, como yo les decía, están haciendo cosas que dañan a no solamente ellos mismos, sino a los demás? Ahora, fíjense que la ociosidad es lo que lleva después de un ocio. ¿Y qué es ocio? Es aquel que no tiene, que trabaja, pero tiene tiempos desocupados. Algunos en estos tiempos les llaman que es tiempo libre, pero es ocio. Hay ocio pasivo y ocio activo. ¿Cuál es el pasivo? Aquel que en vez de estudiar se pone a ver la televisión, a ver el internet, a estar jugando juegos a través de tu celular. Ese es el ocio pasivo. Y el ocio activo es aquel en el cual ellos ocupan ese espacio que tienen para estudiar, para hacer ejercicio, para meditar en la palabra. Ese es el ocio activo. Pero en lo general es un estado de desocupación, de inactividad. Cuando este ocio se prolonga, entonces se vuelve un vicio, una adicción. Mucha gente está que se la pasa dormida. Vemos que son gente que pasa mucho tiempo y no salen de esa ociosidad. Pueden quedarse horas en su cama, acostados, y como están acostados, su mente está pensando en tantas cosas. Hay, como yo les dije,
muchas cosas que nos afectan en lo físico. Una persona ociosa, la mayoría del tiempo está acostada, no le gusta ir a caminar, está desocupada. Y estas personas empiezan a tener problemas pues con el peso porque también están come y come por la misma ociosidad, o como están sentadas viendo la tele por mucho tiempo o en el celular, empiezan a tener problemas de visión, problemas de la columna por la posición en la que están con el cuello viendo la tele o en el celular. Esta es una forma en la que afecta, también una consecuencia en la que afecta el ocio. Otra de estas es emocionalmente. Se ha comprobado, como yo les dije, que hay mucha depresión. Es un mal porque la ansiedad está de no hacer nada. Muchos quieren hacer alguna cosa y dicen, es que no sé, y en lo que piensan qué voy a hacer, creen que solamente es pudiendo ir a salir a trabajar. Hay gente que quizás ha estado frustrada porque ha querido un trabajo y no lo hay, y entonces llega a su casa y se deprime y se queda ahí horas pensando o buscando. En vez de hacer eso, el ocioso debería de ser diligente, que es la contraparte de la ociosidad, es la que nos saca de eso. ¿Qué hacer? Poner a ver que hay algo, si estás en tu cuarto, sacar, escombrar lo que no te sirve, depurar, tener una mente ocupada para no dejar que el enemigo entre a poner en cosas que no debe de haber, porque también si tú estás solo, pues se me hace fácil, el enemigo viene a poner, mira, ve esta película que no le agrada a Dios, y entra el pecado, y cuando entra el pecado, entra la maldad, que trae la sociedad, trae vicio de males, ¿verdad? Muchos males. Otro, y creo que es el más importante, es el espiritual. Aquí David, como yo les dije, su tiempo lo malgastó yéndose a dormir y a reposar. Y también lo malgastó dando entrada al pecado, desobedeciendo de lo que él tenía que hacer, y entró al pecado, como cuando tuvo a una mujer que no era de él, y no solamente eso, maquinó sus pensamientos para ir a matar al esposo de esta mujer. Hubo una consecuencia, hubo una desgracia en su vida. Él se arrepintió, pero la consecuencia estaba, ¿verdad? He visto estos puntos, pero ya me queda poco tiempo, pero necesitamos emplear nuestros tiempos en algo. Si tú estás buscando trabajo y aún no lo encuentras, busca esos tiempos para que espiritualmente tú te dice que buscar en todo tiempo al Señor. También dice la palabra de Dios, dice en Proverbios 6:18, la mente que maquina planes sin ojos, los pies que se apresuran a hacer el mal. Como yo les decía de aquí de Jueces, como no tienen nada que hacer, pues tu mente está pensando en otras cosas. El Señor utilizó a personas ocupadas, no a personas desocupadas. Si tú quieres que el Señor te utilice, necesitas ocuparte. Utilizó a Pedro, que cuando él fue a verlo, él estaba pescando. Utilizó a David, que estaba pastoreando. Utilizó a Gedeón, que estaba limpiando el trigo. Utilizó a Moisés, que cuidaba ovejas de su suegro. Utilizó a Eliseo, que estaba arando. Utilizó a Mateo, que estaba cobrando impuestos. Utilizó a Pablo, que iba rumbo a Damasco. A cada uno de los que utiliza están siendo productivos, está haciendo algo. Si en lo poco no hemos podido hacer porque hemos dejado entrar a la ociosidad, ¿qué pasará en lo mucho? Ahora, quiero terminar con algo que creo que es muy importante también que aprendemos. Eh, Como les decía, muchos de los jóvenes están viendo lo que el ejemplo de los adultos. Ahorita la mayoría, hasta los adultos, cuando nos sentamos a la mesa, estamos con el celular. Los tiempos en los que llegan de trabajar o que estamos descansando, ¿qué es lo que hacen? Cada quien está en su lugar. Se van. Hemos hablado también de familias
interdependientes, ¿verdad? De familias que dependen, que se ayudan, que se ven unos a otros, ¿verdad? Pero aquí se han convertido, la ociosidad te lleva también a que te apartes y a que tú te encierres en tu cuarto y te dediques a pensar qué haces, y lo más fácil, el celular. A través del celular, ¿qué es lo que haces? Pues uno como esposo quizás pues no genera dinero, ¿verdad? Otra de los hijos es pues malgastar el dinero que se les da. No es provechoso el dinero que les dan para hacer. Para esto, nosotros como padres y como familia hay que ser pacientes unos con otros, no diciendo es que tu vida, porque pues yo a veces lo he hecho, no es que estábamos de socios, miren nada más lo que estamos haciendo, sino ser flexibles, y es muy importante la disciplina y los límites. Para evitar una ociosidad es importantísimo, como para la pereza, estar estableciendo límites y disciplinas que no se cambien, que sean algo que debe de estar estipulado y que se cumplan. También hay que ejercitar en el ejemplo, debemos ser ejemplo, porque si nosotros le decimos, no estés de ocioso, pero nosotros en nuestros tiempos libres estamos de ociosos, ese es un problema. No es lo mismo estar desocupado que estar en un tiempo libre. Un tiempo libre es un tiempo pequeño, pero no es prolongado. El estar ocioso es un tiempo prolongado, es un tiempo largo en el cual no estás haciendo absolutamente nada. Así que es importante que tengamos ese ejemplo para los demás, que seamos ejemplo. Si queremos dejar de ser ociosos, debemos de esforzarnos, de ser constantes y de estar teniendo una mente enfocada en las cosas de Dios. Lo más importante para todo esto es meditar en la palabra, porque a través de la meditación de la palabra en esos tiempos que tú tengas, tiempos activos, llamémosles un ocio activo, ocupémoslo en meditar la palabra. Meditar esa palabra nos va a dar sabiduría, nos va a dar guianza en orar, en leer la palabra, en leer libros que nos añada, no que nos quite. Todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida, que sea cosas que nos sume, no que nos reste o que nos divida, ¿verdad? Y otra de las cosas es ser diligente. Como les dije, esa es la defensa contra la ociosidad. Si tú quieres defenderte de la ociosidad, aprende a ser diligente, aprende a hacer las cosas con esmero, con gratitud, con amor. Utilicemos la armadura de Dios, porque dice que la armadura nos ayuda a resistir en los días malos, para que no venga el pensamiento, esos pensamientos malos, tenemos que resistir. ¿Cómo? La armadura dice que esas las sandalias de los evangelios, ¿para qué nos sirve? Para poder evangelizar. Utilice ese tiempo para ir a predicar la palabra. Utilice ese tiempo para hacer cosas, Señor, que nos ayuden, ¿no? Ese cinturón de la verdad es la verdad de la palabra. Entonces, si queremos que haya verdad y no mentira del enemigo, necesitamos utilizar nuestra palabra, que es parte de la armadura, para poder estar siempre con pensamientos positivos. Recuerda, si nosotros dejamos ese tiempo de ociosidad, o sea, lo alargamos y se hace ese vicio, ese mal hábito, nosotros podemos ser esa mina, ese taller donde el enemigo venga a poner sus estragos en nuestras vidas y acabar podemos terminar con consecuencias muy difíciles, consecuencias como cuando no trabajas, no comes. También dice aquí en una parte de la Biblia que dice que si la casa ves que está lloviendo en una traducción y lo deja el perezoso, pues después que se hace, se cae la casa, ¿verdad? Porque el ocioso deja, se prolonga, se vuelven hábitos. Así que evitemos la ociosidad, y la mejor defensa sobre eso es la diligencia. Seamos diligentes, ocupemos nuestro tiempo en tiempos sabios, en tiempos activos, en tiempos donde no le demos pauta al enemigo, porque una mente desocupada es una mente donde puede trabajar
el enemigo. Así que ocupemos nuestra mente en las cosas que nos bendices, en meditar la palabra, en cosas activas, en cosas, si tú dices, es que me da mucha flojera estar mucho todo el tiempo meditando la palabra, toma tu tiempo y lo que sigue, procura hacer algo. Sal a hacer ejercicio, escombra, siempre hay cosas que hacer. Si tú trabajas en casa, también la palabra nos dice que aquellas mujeres que están ociosas se vuelven chismosas, que andan de acá para allá hablando. Entonces, no seamos esas. Cuando tú trabajas solamente en casa, es un trabajo muy grande y un trabajo muy esforzado. Amerita un valor y gratitud, de verdad, y un aplauso para cada una de esas mujeres que trabajan en casa. Pero dices, no tengo, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer, cocinar, lavar, hacer, estudiar, escombrar, ayudar a los hijos, siempre hay algo que hacer y somos ejemplo para que no dé pauta a que el enemigo venga a estar murmurando con las vecinas o con los demás. El hombre otra vez también si no trabaja es como un incrédulo, porque al no trabajar pues no provee a su casa. Entonces, ocupemos los jóvenes cuando no trabajan, empiezan a estar de ociosos y que llegan los vicios, las drogas, la pornografía, estos pecados que matan a gente, tanto pecado. La ociosidad es un pecado, es un peligro eminente. Así que dejemos la ociosidad a un lado, seamos diligentes y busquemos ser activos en todo el tiempo. Espero que este mensaje les haya servido y si te sirvió, compártelo, compartamos lo que Dios tiene para nosotros, porque todo lo que Dios hace es para edificación de nosotros mismos. Que Dios les bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes. Y recuerda siempre que donde estás no es el final. Si tú estás pasando por una situación de ociosidad, tú lo puedes cambiar. Cambia tu mente, sé diligente y adelante, porque con Dios estaremos siempre sostenidos de su mano y Él nos levantará. Recuerda que tú y yo no somos cola, somos cabeza. En el nombre de Jesús, así lo creo y digo amén. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.